Sí, buenos días, buenas tardes. Primero que nada me presento, me llamo Elia Catalina Cruz Barajas y voy a estar abordando el tema de la educación global con influencia, educación local con influencia global. He preparado aquí un tema que me gustaría mucho compartir con ustedes y lo vamos a ir abordando en varios puntos. Principalmente la idea de esta ponencia es reflexionar sobre los principales retos que deben de afrontar las instituciones de educación locales para poder tener una influencia a nivel global. Entonces, a partir de esta idea que estuve trabajando en estos últimos días, pues me surge la pregunta de cuáles deberían de ser las estrategias que se deben de implementar en estas instituciones locales para que podamos tener alcance a nivel global. En este sentido, pues sí es importante ir entendiendo a qué nos referimos con la educación global, cuáles serían estas alternativas que tenemos como instituciones de educación locales para poder de alguna manera tener interacción en el nivel global. Entonces hay como muchas cuestiones en torno a la globalización, todos los efectos de la globalización quisiéramos en términos generales que solo tuviéramos la parte benéfica de la globalización, es decir, el alcance, la interconectividad, poder enterarnos de lo que pasa a distancia. O sea, hay una parte, todo este manejo de la tecnología son los efectos positivos o los accesos, herramientas positivas que tenemos de la globalización, pero la globalización tanto tiene como un aspecto positivo como tiene un aspecto también que implica enfrentar ciertos retos, ¿no? Entonces, para enfrentar esos retos, sobre todo en el sistema educativo, es muy importante entender cuáles son las limitaciones de nuestro sistema educativo y sobre todo a nivel local, porque bueno, hay un sinnúmero de situaciones que se están viviendo en el país, pero no es la misma la manera en que se tiene que abordar desde una ciudad que tiene más recursos que desde una localidad o una escuela rural, por ejemplo. Entonces sí es importante como ir ubicando cuál es la realidad, la circunstancia y el contexto del lugar en el que nos encontramos. Bueno, ahorita me voy a enfocar básicamente, bueno, a dónde estamos, al estado de Michoacán, y sobre todo a las instituciones de educación superior, que son las que en cierta medida han podido acceder al tema de lo que es la internacionalización de la educación, porque es exactamente en este nivel en el que se reciben apoyos económicos principalmente. Entonces, para ir desmenuzando y entendiendo a qué nos referimos con la internacionalización de la educación, vamos a abordar los principales conceptos que tienen que ver con la internacionalización de la educación y luego vamos a ir abordando, entender cuál es el contexto inmediato de lo local y luego para tener y poder proponer ciertas alternativas y estrategias que nos vinculen con lo internacional y ya finalmente tener una conclusión sobre el tema al cual me interesaría mucho poder escuchar opiniones, preguntas que tengan, que con mucho gusto podré ver cómo las abordamos. Bueno, entonces, en este marco de ideas, primero que nada, ¿qué es la internacionalización de la educación? Este tema de la internacionalización de la educación es una agenda, y aquí voy a entrar un poco ya más en la historia, que ya tiene más de medio siglo que se está discutiendo en las universidades de países, digamos, más avanzados. Ya tiene desde el periodo de la posguerra del siglo pasado que se empieza a generar la idea de cómo puede haber intercambios entre las universidades, principalmente de occidentales, ¿no? Cómo podemos recorrer los distintos sistemas educativos, y esto primero que nada como una idea de entendimiento mutuo derivado de todo este periodo de guerras,
lo que se intenta es que haya más comunicación, más entendimiento y que la educación sea un vínculo para poder tener y allegarse de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y sobre todo entender a los otros. Entonces, esta agenda se empieza a discutir ya desde mediados del siglo pasado y se empiezan a establecer ciertas bases, ciertos criterios para que los estudiantes, empieza por los estudiantes y los maestros, puedan intercambiarse. Tiene que ver también mucho que hubo oleadas de migración de maestros o de especialistas y de científicos durante también los periodos de la guerra que se quedan en distintos países y eso genera también relaciones con los países de origen. Entonces empezamos a ver que hay vínculos, empiezan a generar vínculos, empiezan a tejer redes entre los mismos profesores y con ellos empieza a surgir este intercambio a nivel educativo, sobre todo, como mencionaba desde un inicio, a nivel superior, educación superior, que serían las universidades y posterior, la formación universitaria y posterior. Entonces, vemos este flujo de profesores, de conocimientos y se empiezan a establecer estrategias para poder crear, pues ya sea programas de investigación, para que un alumno sea reconocido los estudios que está realizando en otra universidad, para que inclusive pueda llevar a cabo un semestre fuera en otra universidad y no con eso interrumpa toda su carrera. Entonces, vemos todo este tipo de políticas educativas que se empiezan a implementar y cómo llevarlas a cabo. Entonces, esta estrategia de educación superior, aunque ya tiene más de medio siglo discutiéndose en el contexto internacional, cómo llega a México, cómo empieza a aterrizar en nuestro país, evidentemente, pues un poco de una manera mucho más tardía y empieza en las grandes universidades, es decir, pues la UNAM, las universidades estatales de los estados como Jalisco, Morelos, bueno, Morelos recientemente, pero Puebla, Nuevo León, estas universidades que han concentrado tradicionalmente los recursos, que tienen una mayor amplitud, mayor intercambio, y es ahí donde empieza a generarse estos vínculos, estos intercambios a nivel internacional con distintas universidades. Sobra decir que la UNAM ha sido por excelencia un espacio en el que ha recibido pues, profesores de otros países, inclusive durante el periodo de las dictaduras en América del Sur, de la Guerra Civil en España, recibió muchos profesores y eso también fue un motor de intercambio al interior de la misma UNAM, por eso tenemos que es la universidad en donde inicia todas estas estrategias de internacionalización de la educación superior. De acuerdo a una definición bueno, hay varias definiciones sobre lo que es la internacionalización de la educación superior, pero básicamente todos coinciden en que se trata de intercambios entre distintas universidades a nivel individual, grupal, que trasciende las fronteras y que va a generar un beneficio a la institución de educación. Se ha ido ampliando esta definición, ya no nada más se trata de intercambios, sino se trata inclusive de proveer servicios educativos. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de esta plática, en qué consiste esta provisión de servicios educativos a nivel de educación superior, por qué se ha ido ampliando ese mercado, que es parte de lo que llamamos la globalización en la educación. Hay también todo un debate en torno a si es globalización de la educación, si se llama transnacionalización de la educación, si es internacionalización de la educación. Se han ido abordando distintos términos para lo que es el intercambio interuniversitario, pero hay cierto consenso en que estamos hablando de internacionalización de la educación siguiendo una serie de criterios, ¿no? Entonces, bueno, lo que inicia como una idea de poder hacer
intercambio entre estudiantes, se empieza a generar también parte de lo que ahorita estamos haciendo, que es la educación a distancia. La educación a distancia forma parte de estas estrategias de internacionalización de la educación que trasciende fronteras finalmente, y es una estrategia importante que ha permitido conectarse e inclusive se habla actualmente de laboratorios virtuales de investigación. Entonces, estas actividades que ahora ya parecen más comunes siguen todo un proceso. Hay todo un proceso anterior para llegar a este punto que estamos hablando de la internacionalización de la educación puramente, sino que hay que tener toda una serie de etapas donde se van adaptando las políticas y estrategias a nivel de las universidades. ¿De qué políticas, de qué estrategias estamos hablando? Bueno, como les mencionaba, gran parte de los recursos de la internacionalización en nuestro país están dirigidos a los programas de posgrado. Todavía no llegan a nivel de licenciatura como en otros países. En nuestro país solo se promueve la internacionalización a nivel de estudios de posgrado y no a nivel de licenciatura, porque son recursos que se gestionan a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, el CONACYT concentra esta parte de apoyos y evidentemente, como mencionaba, pues entre más grande la universidad, mayores apoyos tiene, una planta académica más grande, mayores propuestas a nivel de investigación, y entre más pequeña es la universidad, pues menos recursos, etc. Entonces ahí ya empezamos a ver que existe una enorme desigualdad entre universidades de ciertos estados aquí mismo en México y universidades de otros. Hay diferencias entre las universidades y luego al interior de los estados también hay diferencias, hay una inequidad en la repartición de los recursos entre las universidades de las capitales, por ejemplo, y las universidades de las provincias. Entonces sí hay desigualdad inclusive en las regiones y de las regiones. Además de estar centralizados los recursos en ciertas universidades, tenemos que estas estrategias de internacionalización llegan tardíamente a las universidades que están fuera de esta órbita de universidades que concentran a los profesores, a los alumnos y a los recursos. Entonces, todas estas políticas y estrategias tienen apenas una década, un poquito más de una década, que llegan a lugares como Michoacán. Tienen apenas 12, 15 años que se empiezan a consolidar cuerpos académicos, que se empiezan a consolidar programas de investigación a nivel posgrado, que se empieza en cierta medida a impulsar las áreas de posgrado en Michoacán. Y eso si estamos hablando de aquí de Morelia. Hay que ver en las universidades que están alrededor, en las regiones, ¿no? Entonces sí tenemos que estamos en desventaja, estamos frente a una desventaja en relación a, pues primero, a las universidades que concentran los recursos y segundo, a todas estas estrategias que les mencionaba que ya se vienen implementando a nivel internacional y que evidentemente han ido ganando terreno, se han ido abarcando más países y bueno, hay una propuesta que viene en un cuadro al cual tendrán acceso y que habla de cuáles son estos componentes de la internacionalización, y hay todo un desglose que se divide principalmente en qué tipo de actividades se deben de realizar al interior de las universidades y qué tipo de actividades se realizan al exterior de las universidades. Esta clasificación que realiza una investigadora canadiense, Knight, más o menos son el esquema que ha ido siguiendo varias universidades, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, inclusive en España, que son las principales instituciones de educación que han establecido estrategias de internacionalización por todos lados. Tiene que ver también, y eso es importante señalar,
que por ejemplo Inglaterra tiene acuerdos de colaboración con los que eran todo el grupo del Commonwealth, que tiene que ver con Australia, con Sudáfrica e inclusive excolonias. Entonces toda esta ampliación, digamos, del esquema educativo que se restringía a los países, ahora ya alcanza inclusive todo este tipo de colaboraciones transnacionales. Y lo mismo, por ejemplo, en España, España tiene mucha presencia en el sistema educativo mexicano, aduciendo a esta relación ancestral de excolonia igual, ¿no? Y entonces, bueno, también hay que saber que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, las actividades los voy a ir tocando, esas actividades de la internacionalización de acuerdo a esta clasificación, intentando clarificar de manera rápida a qué se refiere y que de alguna u otra manera todos hemos escuchado e inclusive hemos participado en alguna actividad de ese tipo, pero que según esta propuesta es lo que ya se está llevando a cabo en varias instituciones de educación superior. Bueno, estas estrategias de internacionalización al interior están enfocadas, cuando se trata del plan de estudio, se propone que se integre en el plan de estudio temáticas internacionales, que se incorpore cuestiones de multiculturalidad y, en nuestro caso, de interculturalidad, porque tenemos en México una diversidad intercultural muy importante que no está incluida normalmente en las universidades. Se ha hecho un esfuerzo recientemente a través de estas universidades interculturales, pero en los esquemas tradicionales de educación superior no hay un esfuerzo contundente para incluir esta diversidad que tiene nuestro país. Otra parte importante del plan de estudios tiene que ser la lengua obligatoria, una segunda lengua, un segundo idioma. Esta parte ahora ya se empieza a ser cada vez más importante, pero solo a nivel de posgrado. A nivel de licenciatura todavía no es obligatorio tener un segundo idioma, y esto sí es importante señalar, es fundamental. Mucha de la literatura que se produce en cualquier tema está escrita en inglés, que es considerado el idioma científico. Entonces, cuando uno no tiene el segundo idioma, siempre hay una limitación en el aspecto de poderse no nada más de comunicar, sino de acceder a los materiales que nos facilita la tecnología. Por ejemplo, el poder acceder a cualquier buscador de información científica, pues vamos a encontrar que no es lo mismo cuando nada más estamos hablando de un solo idioma que cuando ya podemos expandir la búsqueda a nivel inglés. Entonces, sí es muy importante que el manejo del segundo idioma y el inglés, por lo menos en nuestro caso, fuera obligatorio desde la licenciatura, y si se puede desde antes. Que se integre en los esquemas, en los planes de estudio, los estudios regionales y locales, que vuelven nuevamente esta idea de la interculturalidad y la multiculturalidad como parte de los estudios, y lo que ahora se está manejando mucho como diplomas conjuntos, es decir, que hay esta modalidad de que si hago un estudio, que sea reconocido mi diploma tanto en mi universidad como en otra en la que se haya llevado un programa de estudio conjunto. Esto requiere que haya todo un análisis de la currícula y de ver cómo haya revalidaciones. Ya hay varias instituciones de educación superior que lo están llevando a cabo, como les mencionaba en un inicio, particularmente la UNAM. Bueno, las actividades también a nivel de programa de estudio se refieren a las movilidades, que es lo que más frecuentemente hemos visto. La movilidad tanto de estudiantes que salen fuera para realizar algún intercambio, como las estancias de investigación que puede también realizar un estudiante, las estancias de investigación que realizan los profesores, el intercambio inclusive cuando vienen profesores invitados o cuando vienen estudiantes invitados. Esto en nuestro país lo estamos viendo prácticamente solo a nivel de posgrado. Esto todavía no se lleva a cabo a nivel
de licenciatura, aunque sí tenemos varios ejemplos ya de algunas asociaciones que están trabajando en este tema, y esto lo vamos a ver ahorita en la parte de las alternativas de la internacionalización, cómo hay ya asociaciones civiles que empiezan a impulsar este tipo de actividades, ¿no? Bueno, cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de las universidades, estamos hablando que se debe de involucrar a los alumnos que vienen de intercambio, a los maestros que vienen de retorno. Hay muchos alumnos que salen, hacen estudios fuera y luego regresan. Entonces debería de ser una prioridad para las universidades poder implicar a estos alumnos que fueron egresados de nuestras universidades, que salen y que regresan. ¿Cómo los podemos involucrar? Ellos traen digamos, una experiencia de trabajar en el exterior, en esquemas multiculturales, y es muy importante cómo, que toda esta experiencia, cómo puede enriquecer a la misma universidad, ¿no? Bueno, también existe esta parte que es la movilidad virtual de los estudiantes, que tiene que ver con que se lleven a cabo intercambios y también programas conjuntos virtuales. Es decir, que se elabora un programa con una universidad en el exterior y se puede realizar este programa de manera virtual. Esto ya se está llevando a cabo también en varias universidades. Tenemos, por ejemplo, el caso de la universidad, que es una universidad que hace poco hizo un estudio de caso de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que tiene varios periodos durante la etapa de formación en el que se hacen estas conferencias, se hacen seminarios inclusive virtuales con los maestros de diversas universidades, tienen acuerdos con diversas universidades y se van haciendo roles de que a veces le toca a la Universidad de Canadá, a veces le toca a la Universidad de Francia, y inclusive tienen hasta traductores simultáneos en estas mismas programas virtuales, ¿no? Bueno, en cuanto a impartición de cursos en el aspecto internacional, bueno, ya hablamos de estos programas de movilidad, programas de estudios y capacitación ofrecidos a través de vinculación y colaboración de instituciones extranjeras, y algo que es muy importante, que tanto los créditos como las materias que se llevan a cabo, que se realizan, estén revalidados, y esto implica que hay una serie de acuerdos entre las mismas instituciones, de tal suerte que un alumno que pueda realizar un semestre en otro lugar no tenga que recursar ciertas materias, sino que ya pueda continuar sus estudios. Esto también ya está ocurriendo, por ejemplo, en la UNAM. Ya tienen estos programas de movilidad en el último semestre, a partir del quinto semestre, del quinto año, y los alumnos pueden aplicar los programas de movilidad y hacer un semestre en el exterior. E igual se reciben alumnos del exterior. En México tenemos también alumnos, muchos de distintas regiones del mundo, no nada más de los países occidentales. Hay muchos alumnos de Centro y Sudamérica, hay alumnos de Asia, hay alumnos de África. Entonces, sí ya se llevan a cabo estos intercambios, y esto va generando lo que se llama la dinámica internacional, que es de lo que estamos hablando actualmente. Entonces, en lo que se refiere a las actividades extracurriculares, se habla de crear clubes de estudiantes y asociaciones, eventos internacionales e interculturales en el campus, grupos y programas de pares. Esto es decir, que cuando se lleva a cabo algún seminario, cuando se lleva a cabo algún programa de investigación, se evalúa entre los mismos investigadores que están participando, y es a lo que se llama programa de apoyo a pares. La movilidad de los proveedores. Bueno, esto es un tema que también es importante mencionar, cómo ya hay una serie de proveedores de servicios educativos, de educación superior, que muchas veces funcionan a través de franquicias o funcionan a través de instituciones como sucursales de las instituciones o universidades matrices. Y cada vez tenemos más esta modalidad. En México también tenemos este tipo de sucursales, de universidades
tanto de España como de Estados Unidos, como de Canadá. Hay sucursales de la Universidad de Arizona. Entonces, estos proveedores de servicios educativos pueden o no tener un receptor aquí en México. A veces sí están en asociación con alguna universidad aquí en México, pero a veces no. Ellos mismos tienen una sucursal. ¿Y esto qué implica? Que el reconocimiento de esos estudios, el diploma de esos estudios lo proporciona el proveedor de esos servicios educativos. Ahí hay también todo un debate en torno a lo que es la provisión de servicios educativos, porque muchas veces no hay un acuerdo con las instituciones que autorizan los programas educativos y no se sabe exactamente qué tipo de títulos se está expidiendo, bajo qué criterios. Inclusive han surgido una serie de proveedores que son más bien pertenecientes a consorcios o empresas que compran cadenas de universidades y que ofrecen como lo que estamos llamando esto de títulos conjuntos o títulos que son reconocidos en otros países, pero que en realidad son reconocidos por estas cadenas de universidades que están en distintos países, pero no necesariamente por las autoridades educativas de otros países. Entonces hay toda una serie de nueva provisión de servicios educativos que sale de la normatividad y que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se expiden los títulos, de qué tipo de títulos estamos hablando, y que también se puede prestar se presta mucho ese manejo a nivel de educación a distancia. Entonces siempre es muy importante como que saber exactamente qué tipo de programa estamos cursando, de dónde viene, quién lo está expidiendo, porque ya hay varios ejemplos de eso también. Tenemos en México 2 empresas importantes que tienen cadenas de universidades que se instalan por todos lados, que dan títulos que dicen que son rápidos y que pues no hay un control del académico sobre este tipo de universidades o proveedores de servicios educativos. Bueno, actualmente es muy importante los aspectos que tienen que ver cómo se vincula la educación con las cuestiones locales y culturales. Sí es muy importante que se da mucho valor a que las universidades integren profesores de las distintas comunidades originarias y que haya un intercambio dinámico entre los profesores de las comunidades, alumnos de las comunidades originarias, tanto con los universitarios locales como con los universitarios o personas que vengan invitadas del exterior a las universidades. Y es lo que se está llamando lo que es el esquema multicultural, que es indispensable a nivel de las universidades. Y finalmente las actividades académicas y de investigación, que como les mencionaba anteriormente, pues ya se habla inclusive de laboratorios virtuales en ciencias sociales, donde se llevan a cabo programas de investigación y se van haciendo los avances de manera virtual. Inclusive hay laboratorios virtuales en temas muy específicos como en geografía, como inclusive en ciencias duras. Entonces hay un avance importante en este tema de poder coordinarse a distancia, de poder generar esquemas educativos a distancia, y todas estas herramientas tecnológicas nos permiten, digamos, trascender las fronteras, y eso es una de las ventajas de las cuales nos beneficiamos todos, tanto alumnos como maestros, como todos los que forman parte del esquema educativo, y que es importante y es necesario reforzar, ¿no? La parte de poder publicar en conjunto con otros colegas en el exterior sin tener que estar trabajando en un espacio físico es una de esas ventajas. Y bueno, ir generando estas redes que pueden funcionar de manera virtual y que tejen interacciones, y que finalmente sí es necesario que en algún momento se pueda realmente sociabilizar todos los avances y los trabajos que se van llevando a cabo, tanto de alumnos como de maestros, ¿no? Bueno,
Como podemos observar, después de haberles expuesto esta tabla que ya se maneja mucho en el tema de la internacionalización de la educación, pues vemos que se tienen décadas ya trabajando estos temas de la internacionalización, se han diversificado, participan nuevos actores como las asociaciones civiles que les mencionaba anteriormente, y inclusive empresas y gobiernos ya están implicados en todo esto que tiene que ver con la internacionalización. El ejemplo, hay varios ejemplos. Muchas universidades están vinculadas, como les mencionaba, a las empresas. Esta universidad, los clústeres por lo general requieren de personal y de recursos humanos altamente especializados, y se han generado una serie de servicios educativos también en torno a este tipo de consorcios que se establecen en ciertos lugares. En México también tenemos ese tipo, por ejemplo, en el área aeroespacial ya se ha generado todo un clúster a nivel, por ejemplo, de Querétaro, y con ello es que han aterrizado, pues no nada más las empresas, sino también universidades del exterior. Entonces, toda esta serie de nuevos actores que estamos viendo que aparecen, que antes no estaban, va cambiando, va reconfigurando los sistemas educativos. Y cómo vamos a hacer las universidades de las regiones, de ciertas localidades, para participar en esta nueva reconfiguración, ¿no? Y a eso es a lo que en cierta medida me gustaría llevar la reflexión, y para poder llevar la reflexión a ese punto es importante pues entender esto, a qué nos referimos con la internacionalización de la educación, de qué tipos, de qué elementos, de qué conceptos están hablando, y que inclusive hay autores que le llaman mercantilización de la educación, porque efectivamente estamos hablando de que ya universidades prestigiosas ofrecen ya servicios educativos o diplomas a nivel licenciatura y a nivel posgrado en cualquier país. No es necesario que tú vayas a Cambridge o que vayas a una universidad prestigiosa, al MIT en Estados Unidos, si ya tiene una sucursal en tu país, ¿no? Entonces, inclusive se asocian con universidades locales para generar diplomas conjuntos. Entonces, ya hay toda una estrategia que han desplegado estas grandes instituciones que tiene que ver con esta parte de la globalización, ¿no? Que es parte de todos estos fenómenos de la globalización, y que pueden ser benéficos o pueden no ser benéficos, que era parte de lo que hablábamos al inicio de esta plática. Qué tan mercantilizada ya está la educación, de qué tanto estamos hablando, si efectivamente nada más es una búsqueda de recursos materiales, y en cierta medida sí es una búsqueda de ampliar el mercado educativo, definitivamente es una búsqueda amplia. Y en este esquema, ¿cuál es el rol de las universidades sociales? ¿En dónde queda la labor social de las universidades que tradicionalmente se concibieron con esta idea? Todo el sistema educativo está concebido con esta idea de generar una labor social, de que las universidades funjan como un articulador social muy importante, y que ahora lo estamos viendo como desdibujado en un esquema con tantos nuevos actores, ¿no? Y nosotros como universidades locales, ¿cómo vamos a poder influir en este esquema internacional? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que implementar para no ir quedándonos fuera de toda esta globalización? Y realmente nos podemos quedar fuera de la globalización, sería una de las preguntas. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las limitaciones, en todo caso, a las que nos enfrentamos como universidades locales? Y por eso es importante visualizar esas limitaciones, para que encontremos estrategias y alternativas que nos permitan ir integrándolos al esquema global que les acabo de plantear. Entonces, tenemos que los recursos destinados al sector educativo son insuficientes,
y como les mencionaba, hay una disputa para obtener mayores recursos, más grande es la universidad, mayores recursos tiene, menos grande es la universidad, menos recursos tiene, y ahorita, por ejemplo, hemos vivido crisis en el sistema universitario, no nada más en Michoacán, hay varios estados que están en esa crisis, y entonces se empieza a replantear si es válido que la universidad empiece a generar servicios de los que pueda obtener ciertos recursos, y hay todo un debate en torno a esta temática, porque sí vemos que se empieza a quedar atrás la universidad debido a que no cuenta con suficientes recursos para ello, y además de que, como les mencionaba, varias universidades de ciertos estados llegan tarde o implementan tardíamente todos estos programas de posgrado que son los que realmente reciben apoyo en nuestro país, ¿no? Hay unas prácticas de funcionamiento aún muy localistas y endogámicas de ciertas regiones que constituyen obstáculos en el proceso de apertura y no dejan fluir la conexión entre lo local y lo global. Entonces, estas prácticas pues requieren que se haga realmente una evaluación autocrítica de estas políticas y normas que han impedido, que han cerrado en cierta medida que fluya esos intercambios y que se dé cierta apertura hacia asociaciones con el exterior o a integrar personas del exterior, ¿no? La dimensión internacional en las universidades permanece como una actividad periférica. Cuando se analiza los objetivos, las funciones, la misión de las universidades, nunca, y eso también es derivado de una investigación, sobre todo aquí en Michoacán, no hay ninguna universidad que lo integre en sus objetivos ni en sus funciones, no es una actividad sustancial. ¿Y esto qué implica? El hecho de que no sea una actividad sustancial, una universidad queda como una actividad periférica o complementaria. Y como es una actividad periférica y complementaria, entonces no recibe los recursos, ni el personal, ni nada de lo que se ocupa para poder generar esas estrategias de internacionalización. Esta parte tenemos ejemplos muy interesantes de cómo se generó esta estrategia de internacionalización en universidades de Asia. Entonces, además de China, pues tenemos los casos de Corea, de Indonesia, de India, que propusieron desde sus objetivos, sus funciones, la estrategia de internacionalización, la dimensión de internacionalización. Y esto también responde mucho a esta relación que existe, como mencionaba anteriormente, con las diásporas. Tienen importantes flujos migratorios o diásporas que ya están consolidadas en diversos países, sobre todo, por ejemplo, India tiene diásporas importantes, en Inglaterra tiene grupos importantes, en Estados Unidos, China también. China, por ejemplo, promueve mucho que vengan sus mismos grupos de diáspora, los mismos chinos que ya exiliados, que viven en el exterior, que regresen a las universidades, que den seminarios, les pagan seminarios semestrales, estancias de regreso, de retorno que le llaman. Han invertido mucho en este esquema y eso ha sido una estrategia fundamental para todo este despegue que han tenido estos países de Asia, ¿no? Entonces, pues ha sido básico en su desarrollo. Y en México seguimos con las limitaciones. En varias regiones las instituciones se desarrollan en contextos altamente politizados, de restricción económica y desigualdad educativa. Y esto no nada más es el nivel de educación superior, sino en todos los niveles educativos. No es lo mismo una escuela primaria rural que una escuela de Morelia o de Zamora. Tenemos unas diferencias muy, muy marcadas, un abismo muy importante, y eso definitivamente no estimula a los alumnos, no ven un sentido para qué les va a servir la escuela. Hay un índice de deserción muy importante a nivel de secundaria en este estado, bueno, y en este país, pero particularmente en Michoacán. Entonces no se visualiza a la educación como algo que nos permita un cambio social, ¿no? Eso es un problema muy grave,
Además de que tenemos que hay una herencia corporativista y asistencialista del sistema mexicano que ha vuelto poco ágiles las instituciones que lo conforman, donde priman los criterios políticos y no los competitivos. Así, las administraciones públicas están ligadas a los intereses partidistas y no necesariamente a los intereses de la población. Esta confusión que hay entre la administración pública, el partido y lo que se ocupa que para lo que fueron, ha generado que estas mismas instituciones no sean innovadoras, no evolucionan al mismo ritmo de lo que evolucionan las dinámicas sociales. Entonces son poco innovadoras, les cuesta mucho trabajo adaptarse a las nuevas circunstancias y sobre todo muchas veces las personas que se encuentran en esos espacios pues no cumplen no son las personas idóneas, vamos. La institución educativa no ha logrado abarcar e incluir a toda la población, y también por esta herencia misma partidista, corporativista, funciona con ese esquema donde los empleos son herencias familiares y los criterios no son de excelencia académica. Por lo tanto, hace falta la innovación pedagógica y los escasos materiales y humanos no motivan a los estudiantes, que es lo que les acaba de mencionar, y esto repercute no nada más en nivel básico. Como vemos, la educación es un esquema que va subiendo y si el nivel básico está mal, pues el nivel superior también está mal. Entonces es muy importante que toda la estructura educativa genere nuevas formas, nuevos modelos, y que esos modelos deben de surgir desde nosotros mismos, ¿no? Evidentemente, cuando se llega a niveles de posgrado, pues ya hablamos de que ya se recurrió toda la formación, ya hay muy pocas personas que llegan a ese nivel de posgrado, y el hecho de haber estudiado una licenciatura, una profesión e inclusive un posgrado no garantiza que las personas que lo estudian van a tener una inserción en el mercado laboral. Entonces tenemos todo un esquema que está desfasado y que va limitando toda esta parte de un funcionamiento ágil que esté adaptado a la realidad internacional, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las alternativas y las estrategias? Todo este planteamiento nos lleva a qué es lo que podemos hacer, qué podríamos empezar a hacer para poder crear vínculos, para poder cambiar todas estas formas que ahorita nos tienen en una especie de impas o de estancamiento que impide que se vayan actualizando tanto los esquemas como las instituciones, y mismo que la educación vuelva a ser un motor de desarrollo, porque definitivamente es un motor de desarrollo, pero cuando no cumple con todos los requisitos, en vez de ser un motor de desarrollo, empieza a desestimular a la población, ¿no? Entonces, y bueno, en Michoacán tenemos un ejemplo muy claro de la complejidad que tiene todo el sector educativo, desde los niveles básicos hasta los niveles superiores, ¿no? No hay un esquema que podamos decir que sí está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían estas alternativas? La organización y funcionamiento de las instituciones locales tienen que contemplar, como lo mencionaba, la dimensión internacional desde sus objetivos y poder integrarlo en sus planes para que así reciba cierto presupuesto y empiece a generar nuevos esquemas que planteen e integran desde los programas de estudio la dimensión internacional. La formación virtual es una estrategia que ha funcionado, pero requiere integrar también la dimensión internacional con profesores y alumnos de universidades de otros países que estén interactuando constantemente, que puedan conformar redes de conocimientos y de investigación. Los conocimientos de una segunda lengua debe de ser obligatorio desde el nivel de la licenciatura, por lo que acabamos de mencionar. Es muy importante, no nada más para poderse comunicar, pero aunque simplemente para la consulta.
desde antes, pero ya los jóvenes de ahora conviven más con otras lenguas y es muy probable que se les facilite ya poder aprender un idioma, no como a nosotros, ¿no? Que nos costó más trabajo. El acercamiento y acuerdos de colaboración con asociaciones civiles. Bueno, ya hay varias asociaciones, inclusive escuelas constituidas como asociaciones. Hay varios casos de escuelas ya que trabajan aspectos de educación inclusive intercultural, que han adaptado inclusive materiales, que tienen profesores, son esquemas modelos propios. Y es interesante por trabajar con estas asociaciones. Hay asociaciones que promueven la internacionalización bajo esquemas de trabajo comunitario, trabajo voluntario le llaman también. Y este programa de Delfín, el programa de Vive México, que trabajan exactamente en este esquema, que se han organizado y han logrado obtener recursos de todas partes, son una de las alternativas que funcionan y funcionan bien. Algo que se ha vuelto prioritario en nuestro país, así como vimos que las diásporas impulsaron todo este intercambio de China, de Corea, en México tenemos una diáspora muy importante en Estados Unidos y tenemos muchos alumnos de retorno también, entonces, y personas de retorno. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a generar nuevos esquemas educativos que permitan albergar a estos grupos de alumnos de retorno? ¿Cómo podemos empezar a crear? Es necesario acercarse a todos estos docentes hay todo un grupo de docentes en Estados Unidos que está trabajando temas educativos, que es muy importante asociarnos con ellos, que es muy importante empezar a generar vínculos como lo hicieron en otros lugares, que además los tenemos más cerca porque Estados Unidos lo tenemos de vecino. Bueno, esas son algunas de las alternativas que yo creo que es muy importante que empecemos a trabajar seriamente porque, como podemos ver, la dimensión internacional es un aspecto necesario de la educación en nuestros días y por lo general nosotros como instituciones de educación superior en las localidades hemos reaccionado, somos reactivos a esos procesos, digamos que nos subimos al tren cuando ya está en camino y no somos propositivos, no estamos generando nuestros propios esquemas, nuestros propios modelos y sin embargo sí tenemos las herramientas para poder generar modelos propios que nos permitan irnos vinculando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, normalmente la universidad debería de ser ese espacio en el que se están proponiendo esquemas nuevos, pero las circunstancias que les acabo de mencionar nos están impidiendo verlos y generar nuevas alternativas, ¿no? Como les mencionaba, los procesos de globalización se viven en todos los aspectos y el educativo no es la excepción. Entonces, sí las políticas educativas, se tienen que generar esas nuevas políticas educativas, pero todos tenemos responsabilidad en ese esquema, tanto los docentes como los alumnos, todos tenemos que impulsar que sean más adaptadas a la realidad y no que estén anquilosadas y se muevan lentamente. No se puede tener una influencia a nivel global si no tenemos una propuesta, un modelo propio que sea visto como algo innovador y benéfico. Si no se visualiza que nuestro modelo tiene beneficios y que sirve, no podemos tener ningún tipo de influencia a nivel exterior. Además de que si no formamos personas competitivas en el contexto internacional, pues entonces, ¿cómo vamos a influir? ¿Cómo vamos a interactuar lo local con lo global y lo global con lo local? Bueno, entonces, pues toda esta reflexión nos invita a pensar cómo las instituciones de educación local, pues sí nos encontramos en desventaja, pero es necesario y urgente empezar a incorporar prácticas mucho más flexibles, estructuras organizacionales que realmente vayan adaptándose a las nuevas circunstancias y no estar empantanados en esquemas que realmente ya no nos funcionan.
y que impiden esta conexión entre lo local y lo global. Debemos de tener una actitud que sea más de proponer e ir adelante en los procesos sociales y generar prácticas innovadoras y no estar reproduciendo esquemas ineficaces y que nos siguen manteniendo en desventaja. Entonces la reflexión va en ese sentido, nosotros cómo vamos a generar nuestros propios esquemas, cómo vamos a generar nuestros propios modelos que nos permitan empezar a tener esa interacción con el mundo global y no quedarnos en un modelo que no nada más perjudica nuestro desarrollo, sino que no logra interactuar en el contexto global. Bueno, espero que esta ponencia nos invite a reflexionar sobre estos temas que son muy importantes y en los cuales nosotros somos los que debemos de empezar a generar nuevas alternativas. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy abierta a sus preguntas.